Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día martes, un día nublado aquí en Santiago, pero hay que darle gracias al Señor porque estamos con vida y salud y el gran privilegio de escuchar una palabra y de tener a nuestra familia a todos bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy, hermano, la palabra de Dios se encuentra en Gálatas, capítulo 3. Versículo 1, y dice así la palabra del Señor, y la daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado, como si lo vieran. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Fue en vano, esto sí fue en vano. Aquel pues os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendito Dios, lleno de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia, Padre mío. Te pido que tu presencia sea derramada sobre nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y tú toma el dominio absoluto de esta predicación y de mis hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor, para que ellos les aumente la fe, Padre mío, les aumente aún más la fe, Señor, de creer en ti, de poner toda la confianza en ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es interesante, hermano, muchas veces saber las cosas que Dios tiene preparado para nosotros en momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día. No existe, hermano, una doctrina humana que los lleve o los acerque más a Dios. Pero el problema es que Satanás, hermano, él sabe todo esto. Él sabe que todo parte por la fe que nosotros tenemos en Dios. Él hará todo lo posible para alejarte de su presencia. Él no quiere que tú avances en el camino de Dios. Él no quiere de una forma que tú camines en el camino de Dios. Él va a poner obstáculos, él va a poner una que otra cosa para que tú te alejes de la presencia del Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermano, habla a los Gálatas y recordando a Pablo que fue un fariseo, y un fariseo de los fariseos, hermano. Él fue un asesino. Pablo mató a muchos cristianos, hermano. Él perseguía a la iglesia. Y hay una parte muy hermosa que se encuentra, que habla la palabra de Dios. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y dice la palabra que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y vio los cielos abiertos, Esteban. Y echándole echándole de la ciudad, a él lo apiedraron, hermano, y sus ropas fueron tiradas, puestas a los pies de Saulo. Saulo, en un momento, lo que yo le acabo de decir, Saulo, antes de ser Pablo, él era Saulo, era un perseguidor, él fue un asesino, hermano. Pero volviendo al mensaje, es por eso yo le puse este ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Y volviendo al mensaje, hermano, Pablo en un momento en el camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús, que en otro tiempo el judaísmo perseguía a las iglesias de Dios y las asolaba, él mismo las asolaba. Pero él tuvo un encuentro con Jesús en aquel momento. Y Pablo, hermano, anduvo por Siria y de Cilicia, y la gente decía: ¿y no es ese el que perseguía a los cristianos? ¿No es ese el que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba? Y ahora está predicando de la fe, ahora está hablando de la fe. Se da cuenta que en un momento es criticado, pero en un momento él está dando una palabra de vida, una palabra de aliento. Y así hoy en día pasa mucho, hermano. Cuando nosotros damos palabra de aliento, palabra de fe, de aumentar de fe, siempre hay alguien que está en contra de eso. No, hermano, todo este camino, esta palabra de los Gálatas habla de la fe, hermano. Habla de la fe que Pablo en un momento les tuvo que decir a ellos que ellos tienen que vivir por fe y no por rituales. Y como le decía en un momento, Pablo dice: resistí
y aquí viene una parte que viene en la escritura en versículos anteriores de lo que leí. Dice, yo resistí cara a cara a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, lo único que hacía, él andaba condenando, hermano. Pedro en un momento anduvo condenando, predicando, pero andaba condenando. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que te condena si tú haces esto, si tú no lo haces, y te condena. No, tú no eres juez, tú no eres abogado. Tú tienes que estar, nosotros no estamos por la ley, estamos por la gracia de Dios. Y por estar por la gracia de Dios estamos por fe, hermano. Y esa es la que a ti te lleva a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros tenemos que seguir y seguir en el camino. Dice la palabra de Dios que hasta Bernabé, hermano, Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé, hermano, traducido significa es hijo de condenación, pero hijo lleno del Espíritu Santo. Imagínense, por eso es que la palabra de Dios nos enseña que hasta sus escogidos serán engañados. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Pero bueno, nosotros estamos en este camino, en el camino de la fe. Nosotros tenemos que seguir acercándonos aún más al Señor. Y Pablo, hermano, cuando los vio que no andaban rectamente, conformó a la verdad del Evangelio. Les dijo lo que realmente tenía que ser. Le dijo a Pedro, tú delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles que se judaizaran? ¿Se dan cuenta? Y así pasa hoy en día, yo lo he dicho muchas veces, hoy en día, hermano, los fariseos están más vivos que nunca. Ellos ponen carga que ni siquiera ellos llevan, o te hacen hacer cosas que ni siquiera ellos hacen. Y es así, hermano, es así de simple. Tú tienes que alabar al Señor. Tu fe es la que te mueve en este camino, tu fe es la que te tiene en el camino derechito con el Señor. A lo mejor tú te puedes desviar a un lado, te puedes desviar para el otro lado, pero tienes el Espíritu de Dios que te va a ir guiando a toda verdad y a toda justicia. Y eso es lo que tú tienes que creer y confiar en el Señor. Pablo le dice que nuestras obras no son por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Cristo crucificado. Recordemos, hermano, que Saulo en un momento, él fue un escogido de Dios, pero Saulo, hermano, entonces el rey Saúl, hermano, en un momento fue un hijo de Dios, pero él se sabía todos los rituales, pero no se iba a lo que realmente era. Él pensaba que haciendo rituales estaba bien, pero el Espíritu de Dios se alejó de él en un momento. Y es por eso que nosotros tenemos que no seguir eso, sino que seguir lo que hizo el rey David. El rey David siempre fue guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice Pablo en estos momentos, y eso mismo yo sé que tú también lo sientes, porque Pablo decía, no desecho la gracia de Dios. Mire lo que decía Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Y es así como nosotros tenemos que estar también en esto, hermano. No desechar la gracia de Dios. En un momento, hermano, Dios habló a Pedro. Ya hace descender un lienzo, y esa historia todos la conocen. Y hace descender del cielo un lienzo con todo tipo de animales, dice la palabra de Dios. Siendo que Pedro, hermano, en ese momento se encontraba con mucha hambre. Y cuando vio descender eso, fue un éxtasis, dice la palabra, tuvo un éxtasis. Y él tuvo la audacia, hermano, Pedro tuvo la audacia de decirle a Dios que no. Le dijo a Dios que él no comía cosa inmunda, siendo que Dios le había dicho, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Pero ¿cuál fue el propósito, hermano? El propósito de todo esto es que se le reveló a Pedro que una cosa, que Dios le estaba enseñando que él no tiene que hacer acepción de personas. Y cuando ocurrió todo esto, hermano, todos conocen la historia que Cornelio, hermano, soldado, hermano, él fue a aquel lugar, a aquel hogar a buscarlo, porque el Espíritu de Dios, el ángel de Dios se le aparece a Cornelio para que fuese donde Pedro. ¿Cuál es el mensaje que con el mensaje que Dios le dio, que no podía hacer excepción de persona, él tuvo que ir al hogar de Cornelio? Y en ese lugar, después de haberle entregado palabra de Dios, Pedro le dice, ¿hay algo que impida ser bautizado? Y nada, y fueron todos bautizados, hermano, una familia entera.
Si Pedro no hubiese obedecido, hermano, lo que Dios le había dicho, una familia entera se hubiese perdido. Y es por eso que yo te insto a ti también, que nosotros no tenemos que hacer excepción de personas. Tú tienes que hablarle a aquellos que a lo mejor no tienen conocimiento y piensan de una manera, pero tú no puedes entrar en discusión con eso. No, tú tienes que hablarle de la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, que yo les di este ejemplo de Pedro. Pedro en ese momento, él dijo que no, pero Dios le aclaró por qué. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y así muchas veces nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios le hemos dicho que no al Señor. Sin querer, sabemos muy bien. Por temor muchas veces, y lo hacemos sin querer. Y le hemos dicho que no al Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, hermano, en el versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado como si lo vieran? Pablo les señala, hermano, en este momento que el propósito de todo es predicar de Jesucristo, el crucificado y el resucitado. De esto se trata todo esto. Es esto lo que le está enseñando Pablo a los Gálatas, porque ellos querían hacer otro tipo de evangelio. Si usted lee los capítulos anteriores, habla que si viene alguien con los evangelios no le recibáis. Y es eso lo que querían hacer los Gálatas, querían hacer otra cosa, querían llamar la atención de otra manera. Y era más por la ley que por la gracia. Y por eso Pablo les dice eso. Les dice eso, que no son las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Cristo crucificado. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan que yo le acabo de leer eso? Y es algo maravilloso, es algo que usted y yo tenemos que decir en cada momento. Pablo les señala que el propósito de todo esto es predicar de Jesucristo, el crucificado y el resucitado. De eso se trata. Y Pablo les hace una pregunta: ¿ustedes están por la ley o por la fe? Eso quiero saber de vosotros. Les dice Pablo: eso quiero saber de vosotros. Y es eso lo que yo quiero saber de ustedes, hermanos. Nosotros, hermanos míos, nosotros estamos por la gracia de Dios. Y cuando nosotros decimos por la gracia de Dios, estamos por fe. Nosotros nada hemos visto. Nosotros no lo vemos. Pero sí hemos visto milagros del Señor. Hemos visto la mano de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y todo eso por fe, todo movido por fe, porque nosotros estamos gratis, hermano, gratis, por gracia. Estamos nosotros en este camino. Mire la palabra de lo que dice en el verso 3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Se da cuenta? Los Gálatas, hermanos, habían recibido el Espíritu por la fe, que era lo más sublime y lo más precioso que les puede pasar. Como les pasó a ellos, como nos pasó a nosotros. Es lo más sublime, lo más hermoso, hermano, que recibir esto por fe. Y Pablo les enseña que la fe también va amarrada con el amor. La fe, hermano, nuestra tiene que ir amarrada con el amor, tiene que ir de la mano con el amor. Porque se acuerdan lo que yo les decía hace otras palabras atrás, que la obediencia y la fe tienen que estar a nivel. La obediencia y la fe tienen que estar ahí a nivel. Y con mayor razón el amor, hermano. Yo no puedo hablarle a ustedes de tantas cosas si yo no tengo amor por ustedes. O ustedes decir muchas cosas si no tengo amor por mi prójimo. Nosotros podemos saberlo toda la Escritura, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, hermano. Y eso tienen que tenerlo claro. Tú te puedes saber la Escritura de tapa a tapa, hermano, pero si en ti no hay amor, de nada te sirve, hermano. Porque eso es lo primordial, esa es la base nuestra. Eso es lo que el Señor nos dejó. Amar a tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es eso lo que nos enseña la Escritura. Y es eso lo que nos enseña la palabra. Dice, Pablo nos enseña que la fe también va con el amor. Y la idea de los Gálatas era enseñar rituales judíos para ser más aceptables a Dios.
Se da cuenta que ellos ya querían poner otra cosa para ser aceptables a Dios. No, hermano, nosotros tenemos que seguir. Todo esto es por fe, hermano. Todo esto es por fe. Todo lo que nosotros hacemos, todo de la forma que nosotros lo movemos, todo es por fe. ¿Qué quiere decir Pablo aquí, hermano? Que no es necesario los rituales, sino alabar a Dios con todo el corazón, con todo el amor. Y es por eso que en un principio les dije que la doctrina humana no los hace llegar ni acercar más a Dios. No, lo que te hace acercar más a Dios es tu entrega, tu amor hacia Él y tu fe. Tu creer, tu fe. Esa es la que te va a acercar más a Dios. Los rituales por la ley no sirven, hermano. Miren lo que dice en el verso 3, el 6. Aquí habla de Abraham, hermano. Dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se da cuenta, y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano mío? Que el patriarca fue justificado por fe, no por obras. El patriarca de Abraham, él fue justificado por fe y no por obras. Dice la palabra de Dios. En la justicia, dice, la justicia de Dios está imputada sobre una persona, hermano, sobre la base de la fe en Cristo y en el Cristo que hizo en la cruz y lo que Él hizo en la cruz. Por eso que aquí habla de Abraham, dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham, o sea, hijos legítimos de Abraham. Por eso que nosotros somos hijos de Dios, porque creemos en Dios. Todos los que tenemos fe, venimos del linaje de Abraham, hermano, y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Dice la palabra que por tanto los de la fe tenemos que caminar en fe. Estos son los hijos legítimos de Abraham. Tenemos que caminar en fe. Y es hermoso, hermano, y dice, y viendo antes la estructura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó ante Abraham las buenas nuevas, diciendo, las buenas nuevas, hermano, mire, las buenas nuevas, hermanos, son las que nosotros tenemos que entregarle a todos, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, entregar buenas nuevas de amor. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Se da cuenta que hay una promesa también para nosotros como hijos de Dios hay una promesa maravillosa y que nosotros tenemos que creer. Luego los de la fe en Cristo y en la cruz son benditos con el creyente. Dice, de la fe son benditos con los creyentes de Abraham. Él recibió la justicia. Él recibió la justificación por la fe. Así también nosotros, hermano. Nosotros hemos recibido todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo ha sido recibido. ¿Por qué? Porque ha sido mandado por el Señor, por la fe que tú tienes en Él. Hace mucho tiempo, hermano, mi hija, una de mis hijas, la hija menor mía, Dafne, ella tiene 8 años ahora, y en un momento, hermano, ella sufría, yo digo en un momento porque antiguamente ella sufría de asma, un asma crónica, un asma terrible, hermano, que para nosotros tuvimos un tiempo que no podíamos prender estufa, nada de eso, porque era terrible, hermano, la crisis. Yo antes cuando escuchaba sobre el asma pensé que era algo suave, unos par de puff y nada. Pero cuando uno vive la situación, es por eso que es difícil de repente hablar cuando yo no estoy en esa posición o no estoy en ese lugar. Y mi hija sufría tremendas crisis de asma. Y un día nosotros fuimos con unos hermanos de la iglesia que nos invitaron ellos a ¿dónde fue esto? Era en Talca, creo, Talca. Y fuimos a una parte de una montaña, hermano, una parte muy hermosa, donde estábamos aislados, donde uno puede decir, oh, las maravillas de Dios, lo hermoso que Dios hace. Ya mi hija le dio una crisis de asma terrible, que nosotros pensamos que se iba a morir. Y mi hija estaba durmiendo con una hermana de nosotros, con una hermana de la iglesia nuestra hermana Luisa. Y nosotros ahí, yo creo que fue una prueba que Dios nos puso a nosotros como familia y también como hijos de Dios, porque los que andábamos en ese paseo éramos todos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios, adoradores de Dios. Y en un momento dado, nosotros empezamos a clamar de nuestro lugar y nuestra hermana Luisa, la fe de ella, hermano, hizo
hizo que Dios descendiera, hermano, que el Espíritu descendiera. Ella oró, ella ungió a mi hija, me acuerdo. Y desde ese día, hace más de 5 años atrás, si es que no me equivoco, mi hija ya no tiene más asma. Ella fue sanada, hermano. Cosa que los doctores no entienden, porque es algo sobrenatural para ellos, pero para nosotros no. Para nosotros son cosas sobrenaturales, pero nosotros sabemos quién es el que la hace. Y el Señor probó nuestra fe. El Señor probó nuestra fe en ese momento, porque donde nosotros estábamos, hermanos, no había ningún consultorio, no había ningún hospital, ninguna clínica. Estábamos muy lejos, hermanos. Estábamos en las montañas. Y es ahí donde Dios prueba nuestra fe. Y yo te invito a que tú creas en el Señor, seas como sea. Que la gente no te critique por lo que tú hiciste en un momento o lo que hiciste en el instante, no. Tu fe tiene que ser una fe intacta, una fe hermosa delante de Dios. Que tú tienes que creer en cada momento las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Yo tengo ese hermoso ejemplo y tengo muchos más. Quería compartir ese con ustedes. Y es por eso que yo les cuento esto, hermano, porque es importante, hermano, que el mensaje de hoy habla de la fe. En un momento ellos, el pueblo de los Gálatas, ellos querían servir al Señor con rituales para llamar más la atención de Dios. Y es algo que yo siempre he dicho en la casa de oración, que nosotros para llamar la atención es cuando tú alabas al Señor y glorificas el nombre de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es ahí cuando tú llamas la atención del Señor. Tú no sirves los rituales, tú tienes que alabar al Señor libremente. Él cortó nuestras cadenas. Nosotros no estamos atados. Nosotros tenemos que alabar al Señor libremente. Y si tú estás atado, hermano, tú tienes que desatar eso, porque lo que está atado en la tierra, el Señor lo va a seguir atando en el cielo, hermano. Tú tienes que seguir, tú tienes que ser libre, tú tienes que amar, tú tienes que querer. Hermano, la envidia es algo tremendo, hermano. La envidia no puede vivir en nosotros, porque es algo tremendo. La envidia, hermano, como dicen, mata el alma y la envenena, hermano. Es eso lo que hace la envidia. Por eso, hermano, yo quería compartir con ustedes este mensaje. Espero que les haya gustado este hermoso mensaje donde hablaba de fe. Y quiero mandarle un gran saludo a todo el pueblo de Curanilahue, que ellos están en un momento también de crisis como nosotros, a lo mejor no de la misma forma que nosotros, porque ellos están en una parte donde el aire es más puro, ¿no? O el aire es más limpio. Y por eso que yo les insto a cada uno de ellos, a mis hermanos de Curanilahue, que sigan adelante, que esto pronto va a acabar. Solamente el Señor tiene el dominio, hermano. Él tiene el dominio absoluto de todo, hermano. Él en un abrir y cerrar de ojos, Él puede terminar todo esto, como puede decir, no, voy a dejar que sigan. A lo mejor este es el momento donde nosotros hemos clamado más al Señor, hermano. Eso tenemos que pensar. A lo mejor este es el momento donde más hemos escudriñado la palabra. A lo mejor antes estábamos muy light, estábamos muy relajados, y el Señor tuvo que mover esto. ¿Para qué? Para que nosotros los moviéramos en fe, nos moviéramos y busquemos al Señor. Y le quiero mandar un fuerte saludo, hermano, con un fuerte abrazo al pastor Cid de Curanilahue, con su esposa, la pastora Sabina. Les mando un fuerte abrazo, un beso a su yerno, a su hija, a su familia completa. Les mando un fuerte saludo a todos ellos que son hijos de Dios, que alaban y glorifican el nombre del Señor, y así a cada uno de los hermanos de aquella iglesia allá en Curanilahue, hermano Pedro, su familia, y así a todos ellos, hermanos, les mando un fuerte saludo. A Fernando, un gran hijo de Dios. Si ustedes lo vieran como ese joven alaba al Señor, es una maravilla. Y esa es la forma que el Señor, y Él llama la atención, pues Él es un ejemplo de cómo llamar la atención al Señor, de cómo Él alaba, de cómo glorifica el nombre de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada siervo de Dios, a cada siervo de la iglesia evangélica pentecostal, hermano, que es donde nosotros pertenecemos, y que la matriz está en Coronel. El Señor bendiga a cada uno de ellos, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los siervos de Dios. Bueno, y espero que este hermoso mensaje les sirva para aumento de fe, para que sigan adelante, y que venga lo que venga, usted solamente confíe en el Señor, acérquese más al Señor, aliméntese, hermano, de la palabra de Dios, aliméntese, hermano, porque cuando termine esto, todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha adquirido, hermano, usted va a tener que demostrarlo ahí en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano Omar y les dice shalom desde acá, desde mi hogar. Que el Señor les bendiga.